Hay un texto en el segundo libro de Crónicas, capítulo número 26, segundo libro de Crónicas, capítulo 26, que narra la historia de un hombre que espero hoy a través de su testimonio el Señor nos hable a todos nosotros hoy. Dice la palabra: entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. Usías edificó a Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Diga conmigo: Dios lo prosperó. Y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gat y el muro de Jabnía y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Y Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gurbaal y contra los amonitas. Y ahí en adelante sigue que edificó torres en el desierto, hizo cisternas, pozos, tuvo un ejército de guerreros, los cuales salían en guerra en divisiones. Dice que llegaron a ser 2,600 sus capitanes. Era un hombre que Dios prosperó. Digan nuevamente conmigo: Dios lo prosperó. Pero vamos al versículo 16, que tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy. Dice: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incenciario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y con su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Amén. Señor, háblanos por tu palabra hoy, te lo pido en el nombre de Jesús. Bien, hoy quisiera arrancar hoy una serie acerca de aquellas cosas que pueden llegar a limitar, impedir y aún quebrar la promesa de vida abundante que Dios tiene sobre nosotros. Y que son cosas que vivimos en nuestro andar cristiano, en nuestra vida cristiana. Yo sé que hablo a personas de fe. ¿Cuánta gente de fe hay hoy aquí? Así que creo que Dios quiere aclararnos cosas, porque corremos riesgos. Vivimos en situaciones bastante complicadas, y en momentos como los que hoy tenemos, no solamente como país, creo en el mundo entero, que son situaciones que se presentan, y si uno no tiene el cuidado suficiente, esas circunstancias políticas, económicas, sociales, etcétera, 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 pueden llegar a influenciar de tal manera en mi vida espiritual que terminamos desviados del verdadero propósito que Dios tiene para nosotros. Entendemos también que hay pecados que se ven, ¿no? Que hay pecados que se ven. Aquí tenemos, gloria a Dios. Y vamos a hablar del orgullo, que es un pecado que no se ve. Del orgullo, que es un pecado, como dice ahí, es el enemigo silencioso que quiere explotar tu corazón. Y es silencioso, eso es como la presión arterial, ¿no? Eso no, uno no la siente hasta que ¡pum!, ¿no? Le llega a uno el beriberi, ¿cierto? Le llega a uno el mareo. Y va uno al médico y usted sufre presión alta, señor. No se nota, nadie se da cuenta, y si nadie lo nota, termina después de lo peor, un infarto, una trombo, qué sé yo. Bueno, yo no soy médico,
para explicarlo. Y frente a este precisamente pecado que no se ve, y llenando el ejemplo del rey Usías, está el texto que está en Proverbios capítulo 16, versículo 18, que dice: delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída la altivez de espíritu. Y creo que es algo que hoy lamentablemente se vive mucho y que creo que dentro del andar cristiano es tal vez uno de los obstáculos, o como lo describe acá, o lo describía precisamente leyendo el texto y estudiando por ahí varios libros. Algún autor lo describe como una mina. Es una mina que no se ve, que no se nota, pero que cuando la persona cae en ella explota. Y todos nosotros sabemos, más en nuestro contexto colombiano, el efecto nocivo, dañino, destructivo que tiene una mina, en este caso que llaman antipersonal. Así que hay pecados que no se ven y hay pecados que explotan. El orgullo precisamente es como una mina enterrada. El orgullo no hace ruido, el orgullo se mantiene oculto, pero deja ruinas cuando estalla. Es como una mina enterrada. Cuando el creyente que no se ve es invisible, es silenciosa, pero cuando el creyente la pisa, todo se destruye. El orgullo es algo muy peligroso, es algo muy sutil, es algo que de pronto usted y yo hoy tenemos y no nos hemos dado cuenta que lo tenemos. Hay muchas historias que nos mencionan a hombres exitosos, a hombres que Dios los ha bendecido mucho, que Dios les ha ayudado mucho, que Dios los ha llevado a cosas grandes. Y en medio de una conversación casual, de pronto empieza a expresar que su motivación o que su motor o que su fuente de bendición ya no es Dios. Y comienza a expresar sin querer queriendo, pero empieza a hacer notar en su corazón que Dios ya no es el número uno. Y esa declaración comienza a revelar en ese corazón que había un orgullo disfrazado. Y casos como esos hemos visto muchos. Yo sé que usted de pronto conozca alguno, alguien que Dios bendijo, alguien que Dios respaldó y de pronto su corazón se enalteció, comenzó a mirar por encima del hombro, comenzó a sentirse que era más importante que Dios, era más importante que las demás personas. Y como dice este texto, ya sabemos dónde terminan ese tipo de personas, porque antes de la caída viene la altivez de orgullo. El orgullo. Entonces el orgullo no siempre se nota, pero sabemos que el orgullo siempre destruye. Entonces encontramos aquí el orgullo como algo oculto, como una mina, algo a punto de explotar. El orgullo no comienza con acciones visibles. El orgullo comienza en el corazón. El orgullo se anida y el orgullo dura un tiempo anidándose en el corazón de la persona. Al principio no se nota. Al principio es muy sutil. Es como dicen los virus, como cuando el COVID, no sé si usted lo recuerda, para algunos era asintomático. Nadie daba evidencia de orgullo y uno ha visto personas que uno dice, no, esa persona es muy humilde, esa persona, y después vienen las sorpresas, porque es muy sutil, comienza en el corazón y usted nota que muchas personas, incluso nosotros, podemos estar comenzando bien, pero el orgullo entra silenciosamente y comienza a desviar, comienza a sacar del propósito, comienza a sacarnos del camino de Dios. Un soldado, aquí hay una ilustración, hay un soldado, lo que más teme, un soldado en un campo minado no teme a lo que ve, sino a lo que no ve. Y nosotros debemos tener algún temor. No digo que andemos con miedo todo el tiempo, pero que usted es del Espíritu. Por eso no podemos desconectarnos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos da el discernimiento para poder entender y ver lo que nadie ve, percibir lo que nadie percibe, y usted pueda sentir cuando una mina, cuando un peligro como el orgullo se para frente a usted. Entonces un soldado no le da miedo lo que ve, sino lo que no ve.
Entonces él entiende que puede estar en peligro en cualquier momento. Y creo que esta es una señal para nosotros. Examina tu corazón, examina tu vida y percátate si hay delante de ti algún peligro en este momento. Entonces, el orgullo no se detecta fácilmente, pero ya cuando lo pisas, es demasiado tarde. Ese es el problema. Es demasiado tarde. Entonces podemos sentir hoy en día que estamos sirviendo a Dios, que usted ama a Dios y está sirviendo a Dios, no solamente en el templo, en su vida, en su testimonio, pero de pronto comienza a percibir algo de altivez, algo de superioridad. Yo soy de pronto mejor que otros porque yo soy un hijo de Dios, ¿no? Yo sirvo a Dios, pero estoy sirviendo con soberbia, con altivez. Podemos estar predicando, ¿cierto? Y creemos que es para Dios, pero de pronto lo hacemos, pero no para la gloria de Dios, sino para la gloria personal. Como me ven, que me vean bien. No, lo voy a hacer para que la gente diga, wow, qué palabra, pastor, qué predicación. ¿No? Eso puede ser y casos se han visto. Si algo le pido yo siempre a Dios es que no permita que mi corazón se enaltezca. Y siempre mi respuesta será cuando me dicen gracias por la palabra, Señor, qué predicación. Siempre les digo, dele la gracia a Dios que es el que me sopla, porque no soy yo, siempre es Dios. O puedo liderar un grupo de personas y sentir que solo soy capaz. Y ahí cuando comienzan esas pequeñas sensaciones, porque por eso le digo, son pequeñas sensaciones que uno las subestima, uno de pronto no le pone cuidado a eso. Uno dice, no, eso no es eso, eso es otra cosa. Pero el orgullo puede estar ahí. El orgullo distorsiona nuestra relación con Dios. Lo que quiere el enemigo es distorsionar nuestra relación con Dios. El orgullo nos ciega. El orgullo nos hace creer que sabemos más que Dios. El orgullo nos lleva a tomar decisiones sin Dios. El orgullo nos hace creer que tenemos la suficiente experiencia o aún peor, los suficientes méritos para convencernos a nosotros mismos que aquello que está allí no lo merecemos por encima de todos, aún de Dios. Y tomamos decisiones con tal de alcanzarlo y con tal de lograrlo. Pasamos por encima de Dios. El orgullo nos aleja de su voluntad. El orgullo nos separa del propósito y del camino. El orgullo hace que nosotros nos rebelemos contra Dios, que ese es el peor de todos los pecados. Entonces vamos ahora sí a nuestro modelo bíblico, que fue el rey Usías. Y usted leyó conmigo, él comenzó bien. Iba súper bien. Y mire que no es de gratis. Me gusta ese pedacito porque a veces las expresiones no quedan sueltas, pero no son tan sueltas. Dice que él reinó en donde fue rey en Israel. Dice, perdón, en Jerusalén. Dice que su madre era de Jerusalén. Así que tenía una buena influencia en mamá. Y esa buena influencia, por cierto, que es el mes de las madres. Feliz día a todas las mamás. Después celebramos con las mamás. Pero dice que él hizo lo recto y usted se da cuenta que comenzó bien, como muchos de nosotros buscamos a Dios. ¿Cuántos buscan a Dios acá? ¿No? Meditamos en su palabra. ¿Cuántos meditan acá en su palabra? Vamos a orar por los hermanos hoy. Palabra dice, meditad en este texto de día y de noche. No te apartes de él, ni a la diestra ni a la siniestra, dice la Reina Valera antigua, ni a la izquierda ni a la derecha. Y si meditas en este libro todos los días, de día y de noche, entonces todos tus caminos serán, dígalo fuerte, prosperados. Entonces era un hombre que buscaba a Dios, era un hombre que fue prosperado, fue un hombre que fue fortalecido,
Fue un hombre que Dios respaldó en todo lo que emprendía. Fue un hombre que fue y derribó lugares altos. Fue un hombre que fue y quitó y arrasó con la idolatría en muchos lugares. Arrasó con todo ese paganismo que existía en aquella época. Levantó altares a Jehová. Aumentó la administración del culto en Jerusalén. Fue un hombre que Dios respaldó y todos queremos eso. Yo quiero eso. Pero luego dice el versículo 16 que cuando ya era fuerte, cuando ya era el superrey Usías, dice que su corazón se enalteció. Y creo que es el más grande error en el que caemos muchos de nosotros cuando venimos a Dios y buscamos a Dios y Dios nos trae una respuesta y Dios nos bendice y Dios nos ayuda y Dios nos rescata y Dios hace que salgamos del hoyo profundo y Dios nos sana y Dios nos libera y Dios nos da una nueva oportunidad y comenzamos a caminar con Él y sentimos el respaldo de Dios, creemos en sus promesas, caminamos bajo la promesa, vemos la realidad de una fe que comienza a hacerse visible, comenzamos a experimentar lo que ojo no vio ni oído oyó y comenzamos a decir gloria a Dios, aleluya, hasta que logramos cierta estabilidad y todo está bien. Y ahí, en ese punto de inflexión, ahí es donde el enemigo llega y es donde cometemos el más grande error, que empezamos a pensar que llegamos ahí por nosotros mismos y nos olvidamos de Dios. Y por eso vemos gente que llega a las iglesias, oramos por ellas, se restauran en la iglesia, les ayudamos con su restauración matrimonial, familiar, personal. Aún, aunque yo digo, yo no soy un financista, ni tampoco un comerciante, pero Dios a uno le da como la medio gracia de dar consejos en lo económico y uno colabora y la gente se restaura y gloria a Dios y amén y aleluya y qué felicidad, Dios me sanó, Dios, y cuentan los testimonios. Y uno después con el tiempo va, ¿y qué pasó? No, pastor, es que ya no tengo tiempo, es que ya no es que yo creo que ya estamos bien, creo que ya no necesito tanto. Porque el más grande problema es que cuando estamos fuertes, empezamos a creer que no necesitamos a Dios. Y hay un texto que dice que es el textazo de los textazos, digo yo. Para mí es clave en la vida del cristiano después de Juan 3:16. Ese texto que dice, aquel que esté fuerte, mire que no caiga, mire que no caiga. Así que a este hombre le apareció el orgullo. Y si usted nota, su caída no fue repentina. El orgullo no apareció a sus 16 años. El orgullo, yo creo que poco a poco se fue filtrando. Este hombre, en él fue progresivo. Él comenzó a dejar de depender de Dios y empezó tal vez a no tener la misma disciplina de buscar a Dios. Dejó de crecer en Dios. Por eso, perdón, y hago un paréntesis, no se sienta aludido, o si se siente aludido, perdón, pero si no, tranquilo, no era con usted, ¿no? Como dice ahora los mensajes de los cobradores, si usted ya pagó, borre este mensaje. No es para usted. Pero fíjese cómo, a pesar de la insistencia que tenemos, no dejen de crecer. No dejen de buscar a Dios. No dejen de orar. No dejen de leer la palabra. Prepárense, edifíquense. Hay personas que no lo reciben. Yo sé que no hablo con usted. Pero qué importante es tener buenos fundamentos, porque ¿qué le pasó a Usías? Dejó de depender de Dios. Dejó de oír a los profetas. Dejó de oír a los sacerdotes, empezó a percibir que él era demasiado importante porque se creyó el centro del mundo porque era el rey y se le olvidó quién era el Dios que lo había puesto ahí. Este hombre terminó invadiendo un lugar que no le correspondía, comenzó a tomar atribuciones que no eran las suyas. Él no, por más rey que fuera, por más respaldado de Dios que fuera, no podía quemar incienso en el altar de oro. No era su atribución. La tradición bíblica
judía, rabínica y cristiana, establece que se funcione en ese momento para el templo era exclusivamente para los sacerdotes, por más rey que fuera. El rey para todo el mundo era un simple siervo de Dios y se tomó una atribución que no le correspondía. Entonces, ¿qué vemos acá? Que el éxito sin Dios es como un edificio sin cimientos. Mientras más alto sube, más fuerte será la caída. Por eso, ¿cuántos quieren el éxito aquí? Todos. Ahora no quiere éxito en la vida. A ver, ahora le dio miedo. No, no quiero. No, claro. A mí me gusta. Yo quiero a mí en lo personal quiero que me vaya bien. A mí me gusta cuando me va bien. Y quiero que crezcamos. Y créame que ahora que estamos hablando ya con toda la gente para esto, con los bancos y todo lo que va a ser la construcción, ya nos estamos imaginando. Y no crea, no se lo imagina. Yo imagino ese lugar acá lleno, con este altar, 500 personas. Uno como que comienza, oiga, qué bonito va a ser ese día. Y tal vez uno pueda sacar, ¿no?, mi gestión, ¿cierto? Pero no, no es por mí, Señor, es por ti. Y comenzar a entender que no soy yo, es Dios. Entonces, cuando vienen estos momentos que hay como una especie de catapulta hacia algo más alto, es donde uno tiene que meterse más con Dios. Donde uno tiene que ir y reconocer que es Él y no uno. Porque de pronto cuando esté allá, el orgullo me pueda jugar una mala pasada y la caída puede ser muy fuerte. Por eso usted lo ha visto, los grandes escándalos de muchas mega iglesias en el mundo con sus pastores principales, que por orgullo terminaron enredados en lo que no tenían que estar enredados, en lavados de activos, en adulterio, y cosas terribles. ¿Todo por qué? Porque la gloria, ¿no? Pero la gloria es para Él. ¿Alguien puede aplaudir al Señor por eso? Amén. Entonces, no todo crecimiento, fíjese a esto, no todo crecimiento es bendición si el crecimiento no viene con humildad. El peligro no es empezar mal, es terminar orgulloso. Ese es el peligro. Y miremos esto, el orgullo o la persona orgullosa no admite errores. No admite errores. Siempre busca justificarse. Dame la anterior, creo. Ah, no, ahí está. Busca justificarse. No admite errores, ¿no? Porque reconocer su error lo haría menos ante otros. Y mire qué tan difícil es para un orgulloso reconocer que se equivocó. Qué tan difícil. Porque tiene la sensación de que al reconocerlo se hace débil. ¿Quién de nosotros? Yo por lo menos a veces he tenido que ir a decirle a mi pastor, esto me quedó grande, ayúdeme. Porque él es mi pastor, es mi autoridad, sabe más que yo, de alguna manera fue la autoridad puesta por Dios para mí en este tiempo y todos los que han estado como pastores míos siempre han estado escuchando una voz mía cuando dice, pastor, ayúdeme porque no tengo la experiencia para eso. Y no por eso, es que si le digo me quita de pastor de la iglesia, ¿no? Al contrario. Pero el orgullo no reconoce sus errores, se enaltece, ¿no? Su corazón se endurece y no acepta corrección. No, yo no puedo estar equivocado, ¿no? ¿Y usted sabe quiénes son los culpables para el orgulloso? Todos los demás. A veces, bueno, alguna vez atendí a una persona y en su vida todos sus problemas eran culpa de todos menos de él. La esposa, el jefe, los amigos, la iglesia, el pastor.
Es que aquí, es que allá, es que no, es que... Y yo lo escuchaba y lo dejaba hablar y todo era, y es que fulano, y es que fulano, y es que eso, lo otro, y es que mi esposa, y es que mis hijos, y al final de todo el discurso, lo miré a los ojos y le dije, brother, ¿no será que el problema es usted? O sea, todos se pusieron de acuerdo, ¿no? Entonces, víctima de un complot. Usted está en la conspiración, en el centro, todos están conspirando en contra suya. Le dije, no, no puede ser cierto. De pronto el problema es suyo, no se ha dado cuenta que el del error es usted. Entonces me miró así, me abrió los ojos, me dijo, pero pastor, ahora usted también. Y yo, no, pues ahora me metió en la colada. Le dije, sí, pues yo también, pero tengo que decir unas verdades. Y le dije, mire, con usted pasa esto, con usted pasa aquello. Y poco a poco vi cómo le mermó. Y bueno, eso es parte de la predicación que viene después, que es cómo combatir el orgullo. Que vamos a ver un pedacito al final. Siempre culpa a otros, siempre rechaza la autoridad. El orgullo rechaza la autoridad. ¿No? Nadie más puede hacerlo. Mi jefe no lo hace como yo. A mí no me gusta cómo me habla el pastor. Yo sé más que es que yo conozco. Sí, probablemente hay muchos acá que saben más Biblia que yo. Lo reconozco. Hay gente que la recita y se sabe el versículo X, Y, Z y lo otro. Y no se sujetan porque piensan que uno no es suficiente autoridad porque ellos tienen más experiencia que uno. Y uno da el consejo y no creo. Y no me parece. Y no creo. Y a mí no sé. Y no es aquello. No estoy de acuerdo. Y en vez de manifestar, porque uno dice, bueno, al menos manifiéstelo, dígalo, a ver en qué puede. No, se quedan callados y se quedan en el run y caen en el peor el siguiente pecado que es peor que el anterior. Que caen después del orgullo, caen en la murmuración. Pero mire esto, el espejo. El orgullo es como un espejo roto. Hay una imagen acá. Es como un espejo roto, mire. Siempre muestra cuando tú te paras en ese espejo. Miras a los demás defectuosos, pero nunca refleja tu propia imagen. Por eso el orgullo no te deja ver más allá de ti mismo. Siempre vas a ver a los demás equivocados, erróneos, exagerados, inútiles, menos inteligentes que tú. Y cuando nos damos cuenta, el orgullo nos hace perder nuestro lugar que habíamos alcanzado en Dios. El orgullo nos hace perder nuestro lugar ante Dios. Porque si hay algo que Dios detesta, y lo dice así, bueno, uso una palabra más fuerte, yo uso detesta, pero que es más humana, pero Él dice que Él aborrece el altivo. Tal vez en la lista de los pecados es el número 1, que Él aborrece. Él aborrece al orgulloso. Hay gente que ha renunciado a su camino, gente que ha renunciado a una vida abundante, gente que ha renunciado a una posición de privilegio por orgullo. Por orgullo. Entonces, 20 y algo de años de que tengo de caminar como cristiano, casi 20 años, un poco más, caminando como en el pastorado, he visto como compañeros, he visto como consiervos, por no sujetarse a la autoridad, renuncian a un llamado. ¿Y sabe cuál es el problema? Que yo creo el texto, yo creo la palabra cuando dice que el llamado es irrevocable. Yo no puedo renunciar a algo que no puedo renunciar. Yo fui llamado por Dios y eso no se... ¿Quién le renuncia a Dios? Yo le renuncio a un jefe, pero Señor, renuncio. Me dice, ¿usted qué cree que yo me equivoqué con usted o qué? Perdón, se me salió el orgullo, ¿será? No. ¿Quién le renuncia a Dios? ¿Quién le dice, Señor, renuncio porque te equivocaste conmigo? ¿No? Si Dios no se equivoca.
Si Dios te llamó, si Dios te escogió, si Dios quiere hacer de ti algo extraordinario, si Dios te mostró un camino, ¿por qué no te sujetas a la voluntad de Dios? Es muy simple. Pero el orgullo es lo que hace, es sacarte de la voluntad de Dios. Te hace creer que mereces más todavía. Te roba el propósito. Es como ese tren que abandona los rieles, no importa cuán potente sea, está destinado a descarrilar cuando el orgullo te llena, arrancas a tal velocidad que no importa que seas un supertren, tarde o temprano te vas a salir del camino y te vas a descarrilar. Dios puede cambiar tus circunstancias, pero nunca va a cambiar su voluntad sobre tu vida. Y tal vez vives situaciones, atraviesas por problemas, atraviesas circunstancias complicadas que pronto te hacen llegar a pensar que Dios no es tan importante, o peor aún, que crees que con tus fuerzas puedes solucionarlo tal vez. Pero en esas circunstancias Dios nunca te ha abandonado y nunca te abandonará. Por eso jamás, tal vez cambie circunstancias, pero nunca abandonará ni hará de lado lo que Él dijo que va a hacer contigo. El propósito de Dios se cumple sobre tu vida, sí o sí, alguien que lo crea. Entonces, cuando miramos las consecuencias del orgullo, son devastadoras, son terribles. Miremos a Adán y Eva. Ellos cayeron por querer ser como Dios, igual que el diablo, igual que Luzbel. Y fíjese que aquel primer pecado que fue el orgullo, cuando usted lee el texto que está allá en Isaías y lee los textos que hablan sobre la caída de Satanás, de Lucifer, se da cuenta que él fue creado como un ángel hermosísimo, un ángel bello, precioso, irradiaba luz. De ahí la palabra luzbel, que es luz bella. Tal vez no había un ángel más hermoso que él. El asunto es que él se envaneció y se creyó tan importante por el hecho de ser el que estaba sobre el trono de Dios, alumbrando, que creyó que estaba por encima y quiso ser como Dios. Y ahí comenzó el problema del orgullo y la soberbia y la altivez. Y lo que el enemigo ha tratado de hacer con todos nosotros cuando caminamos con él es contagiarnos del mismo síntoma de creernos más importante, aún de querer ser como Dios. Y cuando miramos a Adán y Eva fue exactamente eso. Con que el Señor les dijo que si comían de este fruto, ¿saben qué pasa? Lo que pasa es que Él no quiere que coman de este fruto, porque si comen de este fruto, van a ser como Él. Y le picó el bicho a los dos. Y Adán y Eva cayeron por eso. Usías terminó leproso porque se creyó más importante que los profetas y que los sacerdotes. Se tomó atribuciones que no eran los suyos y terminó leproso hasta el último de sus días. Y todo creyente orgulloso siempre perderá su comunión con Dios. Y eso es lo peor que podemos perder. Usted no puede arriesgarse a perder lo más importante que tenemos en nuestra vida, que es nuestra comunión con Dios. Por eso tenemos que hacer de lado el orgullo. Y por eso tenemos que caminar, como dicen por aquí, pianito, pianito, para tener cuidado de dónde pisamos, no sea que pisemos la mina del orgullo y sea demasiado tarde. Me gustó todo lo que Dios hizo acá en el altar durante las 2 semanas de fiesta y de aniversario. Y ese era el propósito, traer hombres de Dios, de pronto un poco ajenos a la casa, cercanos al ministerio, sí, pero que trajeran esa revelación desde la palabra de un nuevo tiempo, de un legado, de algo extraordinario, de trabajar en cosas que le vamos a entregar a nuestras generaciones. Qué lindo es en 20, 30, 50 años que se recuerde esta generación que levantó templo para Jehová, que construyó un lugar hermoso, que evangelizó pie de cuesta, que abrieron sus casas, que alcanzaron hombres y mujeres y que dentro de unos años haya ese hermoso legado. Pero eso tiene un riesgo y tenemos que caminar con cuidado. Y por eso mi deber era hoy, venga, qué lindo que nos hayan subido a las nubes. Pero ahora aterricemos y caminemos con cuidado, porque si no el enemigo en unos cuantos días o semanas pueden destruir todo lo que lleguemos a construir. Porque de nada servirá tener un templo hermoso y grande si va a estar vacío.
El orgullo destruye relaciones, produce rebelión, rompe la comunión con Dios. Es el único pecado que te hace caer mientras crees que estás subiendo. Uy, yo voy bien. Oh, soy tan importante. Y aún en todo, póngalo en todo sentido, no solamente en el servicio a la iglesia, en su matrimonio. ¿Cuántos matrimonios se han roto por el orgullo? ¿Cuántos matrimonios hoy están en crisis por culpa del orgullo? Porque el otro se cree más importante. Porque cree que el otro no puede vivir sin él. ¿Quién dijo eso? Usted no puede vivir sin Dios. Entonces creemos, oh, es que sin mí nada sería. Y a veces he escuchado expresiones que es que él no llega, él no sería nadie si no fuera por mí. Yo escucho eso, automáticamente el sensor de la oficina de orgullo suena pi, pi, pi. Ah, es que él no sería nadie, es que todo esto lo he logrado yo. Es el que te hace creer que mientras vas subiendo estás cayendo. ¿Cuál es la solución entonces? Tengo una noticia, el orgullo tiene solución. Alguien dice amén. Esta es la primera parte, el otro domingo sigo. No, qué bonito es eso, ¿sabe? Porque yo quiero que todos nosotros tengamos la experiencia de una vida abundante, pero tenemos que eliminar esas cositas que se nos pegan y que nos pueden hacer desviar del camino correcto. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 6. Dame la que sigue. ¿La que sigue? Ok. Primera de Pedro 5, 6. Yo la tengo por acá. Dice, humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Cuál es la solución para el orgullo? Pero no humillarnos como nosotros pensamos, ¿no? Sino humillamos delante de quién? De Dios. Humillémonos delante de Dios. Dice, bajo la poderosa mano de Dios. ¿Para qué? Para que cuando sea tiempo, Él nos exalte. Y aquí cobra sentido muchos textos, porque aquel que es el último será el primero, ¿se acuerda? Porque tú se has llamado a ser cabeza, no cola, porque aquel que dice el Señor, aquel que sirve, cuando Juan y su hermano fueron, bueno, Juan y su hermano no, la mamá, ¿no? Señor, es que ellos son los mejores apóstoles. Ellos son los indicados. Mira la mamá de Juan y es que el uno debería sentarse. ¿Cuándo es que tú los vas a nombrar? Y por favor, al uno a la derecha y al otro a la izquierda. Yo creo que el Señor Jesús la miró, dijo, ay, mamá tenía que ser. No me es potestad a mí, dijo, sino de mi Padre. Y aquel que quiera ser el primero tiene que ser ¿qué? Si aquel que quiera ser el primero tiene que servir primero. Y por eso aquel que sirve es el que es enaltecido. Aquel que se humilla delante de Dios es el que es honrado. Entonces por eso tenemos que tener cuidado. No busques las flores y las recompensas y los laureles de los hombres. Busca la recompensa en Dios. Y la mejor recompensa se alcanza cuando eres el número uno, pero para servir. ¿Alguien dice amén? El orgullo dice yo puedo, pero la humildad dice sin Dios no soy nada. Por eso vemos un hombre como David, que era el rey David, el gran rey David, el rey de, casi que era el rey de reyes, guardando el respeto hacia el título de Jesús, pero era el hombre cuyo corazón era conforme al corazón de Dios. ¿Pero por qué logró esa característica? Y era un pecador como usted y como yo, y cometió pecados terribles, pero fue un hombre que siempre se humilló ante la presencia de Dios y murió lleno de años.
Porque honró ¿a quién? A Dios. Y mientras honró a Dios, él fue honrado. Así que podemos vencer el orgullo. ¿Y cómo podemos hacerlo? Reconócelo primero. Reconoce primero tu orgullo. Reconoce tu soberbia. No puedo juzgarnos o que nos juzguemos todos acá y que pasemos todos por el sensor de orgullo. No, usted lo tiene. El Espíritu Santo está en usted. El que te reargulle de pecado, justicia y juicio. El que te dice, mira, escúchate a ti mismo. Mira cómo hablas, mira cómo reaccionas, mira cómo trataste a esa persona, mira cómo le hablaste a tu esposo, mira cómo le hablaste a tu esposa, mira cómo estás tratando a tus autoridades, cómo tratas a tu jefe, mira cómo hablas de tu autoridad. El Espíritu Santo está ahí. Yo no estoy diciendo que tienes que someterte a los abusos, pero tampoco puedes pasar por encima de tu autoridad. Sométete a Dios en esto. Entrégale eso a Dios. Entrégaselo al Señor. Acepta la corrección. Acepta la corrección. El que ama la corrección ama la sabiduría, dice el texto bíblico. Dale la gloria a Dios en todo lo que hagas. A veces logramos triunfos, logramos victorias y al último que reconocemos es a Dios. Ay, sí, Señor, gracias. No. A veces uno cree y piensan, y en esto admiro a todos esos deportistas y a todos esos hombres que logran estar en esos escenarios, no solamente deportivos, académicos, políticos, qué sé yo, que cuando logran una victoria, lo primero que hacen es, Señor, gracias a Dios. Gracias a Dios. Hace como unos 3 años, um, estaba viendo una transmisión de, no me acuerdo si fue unos premios Oscar o unos Grammys, no recuerdo, creo que fue unos Grammys. Y el que ganó en aquella época, en aquel momento, ganó uno de esos premios, no recuerdo cuál fue, si mejor artista del año. Bueno, eso tiene tanta vaina que uno ya mejor peinado, eso tiene tantas cosas. Pero me gustó mucho fue que, a pesar porque ellos les dicen que no pueden hablar nada de religión, porque pues no pueden, eso dicen. Pero esta persona, que era un hombre, un cantante, no le importó y recuerdo que dijo algo así, sé que por esto me pueden regañar, pero no puedo empezar este reconocimiento sin darle las gracias, dijo así, al Rey de Reyes y Señor de Señores, a mi Señor Jesús. Y de ahí después iba el discurso. Y creo que nosotros tenemos que aprender de cosas como esas. Sin Él, nada somos. Y todo lo que tú alcances de aquí en adelante, porque lo alcanzarás. Porque Dios nos va a llevar a todos. Esta promesa de un nuevo tiempo, de una nueva temporada, de grandes victorias, de grandes hechos, de cosas que corazón no, que ojo no vio, ni oído corazón. Todo eso lo vas a vivir, lo vas a experimentar, vas a crecer, vas a llegar lejos, vas a ser bendecido como el rey Usía, vas a ser prosperado en el nombre de Jesús. Pero dale la gloria a Dios. En todo, dale la gloria a Dios. Y mantén siempre tu corazón humilde. No porque alcances algo, eres mejor que los demás. No porque logres algo, eres superior a los demás. Sino al contrario, en lo que puedas servir, sirve. En lo que puedas ayudar, ayuda. Extiende siempre tu mano para ayudar a los otros. Porque ahí es donde el Señor va a honrar más tu vida.